bounds. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a introducir el concepto de función. Quiero que tengamos en cuenta que aquí vamos a trabajar conceptos matemáticos mucho más fuertes. Es decir, estos videos son exclusivos para aquellos estudiantes que desean profundizar mucho más en matemáticas. Entonces, de manera sencilla, vamos a empezar a entender la idea de qué es una función. Si tenemos dos conjuntos, digamos un conjunto A y un conjunto B, entonces ¿cómo vamos a relacionar estos conjuntos? Hay que tener en cuenta cuál es el concepto de relación. Supongamos que en el primero tenemos dos elementos, conjunto A, y en el segundo tenemos, digamos que tres elementos, 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos conjuntos? Yo puedo decir que el 1 va al 6 y que el 2 va al 7. En este caso estoy relacionándolos mediante una aplicación. Cualquier aplicación, llamémosla F. Bien. Es decir, a un elemento de acá le corresponde otro elemento de acá. Hay que tener en cuenta unas condiciones específicas para poder decir que algo es en efecto una función. Yo tengo acá tres elementos, digamos 1, 5 y 7, y aquí dos elementos 2 y 8, y yo relaciono esto de la siguiente manera. Al 1 lo envío al 2, al 1 lo envío al 8, al 5 lo envío al 8 y al 7 lo envío al 2. Entonces resulta que en esta relación, llamémosla G, hay un detalle, y es que a un solo elemento de acá, a un solo elemento del conjunto A, le corresponden dos elementos en el conjunto B. Y esta va a ser la primera restricción que vamos a tener que tener en cuenta para poder definir el concepto de función. Veámoslo gráficamente para que lo entendamos mejor. Si yo tengo acá esta gráfica y trazo esta línea, entonces lo que nos enseñaron en el colegio es que para que algo sea una función, ojo con esto, para que algo sea función, yo puedo trazar líneas verticales que no se corten. Y aquí se están cortando, es decir, dos elementos de este conjunto, que no sabemos todavía cómo se llama, les corresponde un mismo elemento. Cuando esa clase de cosas ocurre, vamos a decir que eso no es una función, para que lo tengamos en cuenta. Esta es como la manera más informal de entender el concepto de función. Ahora vamos a la forma ya más fuerte, la forma matemática de definir una función. Entonces vamos a decir lo siguiente: sea F y A, B, dos subconjuntos de los números reales. En este curso vamos a trabajar los A y los B siempre como subconjuntos de los números reales. Sea F y A y B un subconjunto de los números reales, definimos una terna F, A, B, donde F va a ir del conjunto A al conjunto B. Es decir, que a un elemento de acá le va a corresponder otro elemento de acá, donde A pertenece a A y B pertenece a B. Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta acá. Todavía no hemos definido acá si esto es una función o no es una función, simplemente cuáles son las características de esa F. Entonces vamos a definir: F es una función si y solo si, ojo con esto, cumple dos características principales. La primera, para todo A que pertenece a A, debe existir un B que pertenece a B, tal que F de A es igual a B. Bien, esto es como para que lo entendamos con lo de los conjuntos. Ahora volvámoslo a poner acá. Aquí tenemos el elemento 1, 2, aquí el elemento 5, 6. Digamos que la F es la aplicación que nos envía de este a este, digamos, y de este a este. Entonces en este caso hay que tener en cuenta que eso que se habla acá de F de A es como cuando llego acá F de 1 sería
igual a 6 y f de 2 sería igual a 5. Esto es lo que hay que tener en cuenta acá, que es f de 1 igual a 6, entonces esto es lo mismo que estoy diciendo acá. Pero acá estoy diciendo algo más fuerte. Lo que estoy diciendo es que todos los elementos de A tienen que tener una correspondencia con al menos un elemento de B. Todo elemento de acá tiene que existir un elemento de acá. Y la otra condición para que sea una función es que para todo x, y que pertenece a A, para todo x, y que pertenece a A, si x es igual a y, entonces su imagen, es decir, f de x, debe ser igual a f de y. Bien, estas son las condiciones que debe cumplir un conjunto como este, una tripla como esta, para poder decir que es una función. Y sobre este concepto es que vamos a empezar a trabajar algunos ejemplos. Entonces recordemos, dos condiciones para que algo sea una función. Primero, pues tiene que haber una relación entre dos conjuntos, en este caso dos subconjuntos de los números reales, y se deben cumplir estas dos condiciones. Si se cumplen esas dos condiciones, vamos a decir que esa relación que se definió es una función y que está bien definida. Recordemos, esto es lo que significa que es función y esto es lo que significa que es bien definida. Deben cumplirse ambas condiciones. Entonces vamos a proceder a realizar o a mostrar algunos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, que lo vamos a llamar la función identidad. Vamos a definir y que va del conjunto de los reales a el conjunto de los reales, donde a cada elemento de acá, al elemento x que pertenece a R, le va a corresponder el mismo elemento que corresponde a R. Es decir, que la función y de x es igual a x. Veamos si esto sí está bien definido. Pues evidentemente yo puedo tomar un elemento acá, sea A, que pertenece a los reales, pues y de A es A, por lo tanto está bien definido. Ahora, si yo supongo que sean A y B que pertenecen a los reales, tal que A es igual a B, pues ¿cuánto vale I de A? Vale A. ¿Cuánto vale I de B? Vale B. Y de entrada, por hipótesis, nosotros sabemos que A es igual a B. Exactamente lo que tenemos acá es que I de A es igual a I de B. Por lo tanto, esta función que vamos a llamar de ahora en adelante función identidad está bien definida. Acabamos de probar que efectivamente está bien definida. Vamos con otro ejemplo. Un segundo ejemplo de función es definir la función lineal. Digamos f de nuevo, que va de los reales en los reales, donde a cada elemento de acá le va a corresponder este elemento de acá, donde a, b, r, bueno, a y b, a, b, m pertenecen a los reales. Bien, entonces esta función la podemos definir de esta manera: f de x igual a mx más b. Bueno, estoy diciendo que esta función, pero aún no he demostrado que en efecto eso es una función. Vamos a empezar a comprobar las dos condiciones. Supongamos, escojamos sea x que pertenece a los reales. Bien, entonces vamos a probar que existe f de x, pero ¿cuál es la definición? F de x, dijimos que era mx más b. Claramente x más b pertenece al conjunto de llegada de los reales, entonces en este caso pues claramente queda bien definido. Bastaría probar la segunda condición. Supongamos x1, x2 pertenece a los reales, tal que x1 es igual a x2, y aquí podemos empezar a utilizar álgebra para hallar esto. Podemos multiplicar por m a ambos lados, eso no daña nuestra igualdad, pues quedaría x1 por m es igual a x2 por m. Y podemos sumar a ambos lados el valor de b, es x1 por m más b
es igual a x2 por m más b. ¿Y qué sabemos de esto? Sabemos que esta es la definición de esta función, f de x1, y esto es igual a f de x. Entonces de esta manera hemos probado que esta función, que vamos a llamar función lineal, está bien definida. Ahora ya estamos preparados para hablar de otros conceptos importantes. Resulta que si tenemos f, aclaremos en este caso, definida de un conjunto A en un conjunto B, ¿sí o no? Ya no supongamos que f es función, f es una función, entonces al conjunto de salida, al conjunto A lo vamos a llamar dominio. Conjunto A lo vamos a llamar dominio y vamos a decir dom de f, dominio de f. Y a los elementos que de acá siempre les corresponde un elemento de acá, lo vamos a llamar la imagen de f. Para que entendamos fácilmente. Entonces aquí tenemos un conjunto 1, 2 y 3, y aquí tenemos el conjunto 6, 8 y 5. Entonces supongamos que estos elementos, este viene acá, este viene acá y este viene acá. Pues, ¿cuál es el dominio? Si suponemos que esta es una función f y que efectivamente está bien definida, podríamos comprobarlo, se los dejo como ejercicio. Si esto está bien definido o no, entonces se los dejo como ejercicio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de f va a ser igual a 1,2,3. ¿Y cuál es la imagen de f? La imagen de f son los elementos de los cuales uno de acá le corresponde los elementos de acá, que es el que tienen llegada. ¿Y cuáles son? Son solamente el 6 y el 8. Bien, entonces estos dos conjuntos son supremamente importantes, dominio e imagen. Y una cosa para aclarar es que la imagen de la función, ese conjunto, siempre va a estar contenido en el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos toda la definición conceptual de lo que es una función. Vamos a proceder a otro ejemplo de estos ejercicios. Ya sabemos cuál es el dominio de una función, ya sabemos cuál es la imagen de una función. Entonces lo que vamos ahora a determinar es otros ejemplitos de funciones, como para que tengamos pues en cuenta todo esto. Vamos a definir, ¿sí o no? Esta vez vamos a escribir directamente f de x igual a x al cuadrado. Esa es como la función cuadrática, que luego ustedes ya la conocen. Ver que esto está bien definido, suponiendo pues que esta función va de R en R, ¿sí o no? Donde a cada elemento de x le corresponde su cuadrado. Entonces, ¿esta función está bien definida? Evidentemente, porque para todo x que pertenece a R, pues x cuadrado pertenece a R, y sabemos que f de x sería igual a x cuadrado, lo cual quiere decir que está bien definido. Vamos a ver si x1 es igual a x2, entonces x1 igual a x2, pues al elevarlos al cuadrado, evidentemente x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Aquí no hay mucho que probar. Y lo que pruebo acá es que f de x1 es igual a f de x2, lo que muestra que efectivamente esta función está bien definida y no hay nada más que mostrar ahí. Vamos con otro ejemplo. Uno de los más importantes que nosotros debemos aprender es que un polinomio p de x, ¿cierto?, se escribe de la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 punto 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 hasta a sub 1 por x más a sub 0. Esto es lo que nosotros llamamos un polinomio de grado n. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto será una función. Pues entonces no lo voy a hacer acá explícitamente aún, sino que simplemente vamos a probar que la función p de x, un nuevo p de x, llamémoslo p', definido como x a la n, pues es una función. Y bien definido está. Creo que es claro que si yo defino p de r en r, yo tomo un elemento de acá x
y lo elevo a la enésima potencia, pues esto no tiene ningún problema en ser una función, porque si yo tomo x en R, pues evidentemente yo este elemento lo puedo elevar a la enésima potencia y también va a pertenecer a R. Por lo tanto, P' de X es igual a X a la E. Esto no tiene pues ningún problema. Y probar que está bien definida, pues tampoco tiene ningún problema. Si X1 es igual a X2, puedo elevar a la enésima potencia a ambos casos. Sería que X1 a la N es igual a X2 a la N y queda perfectamente bien definido. Es decir, el polinomio cuyo exponente es N, donde N es un número entero, un número natural, perdón, es una función. ¿Listo? Este ejemplo lo vamos a dejar para otro video donde introduzcamos unos conceptos. No quiere decir que con esta teoría no se pueda probar. Claro que lo pueden intentar hacer ustedes en sus casas y demostrar que esto está bien definido, que es una función, pero por ahora no lo vamos a hacer. Vamos con dos ejemplos más. Una función supremamente importante es la que nosotros llamamos la función constante. Esta función va del conjunto de los reales en los reales, donde a cada elemento de acá le corresponde un valor c. Y eso es lo que llamamos la función constante. Es decir, la función c de x la vamos a definir como c, simplemente. Y esto queda bien definido, veamos. Si x es igual a y, supongamos, entonces es evidente que c de x, definamos acá c de x, sabemos que c y c de y, sabemos que c, o sea que sin ningún problema c de x es igual a c de y. Bien. Y para todo x que pertenece a los reales, pues c de x es c, o sea que está bien definida y esto es lo que nosotros llamamos función constante. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, f de x igual a 2. F de x igual a 2 es una función constante, mire, f de 3 sería igual a 2, f de 5 sería igual a 2, f de menos 20 es igual a 2, y eso es lo que nosotros llamamos función constante. Entonces espero que esta vez quede completamente claro que es una función constante. Ya sabemos que es una función cuadrática, una función lineal, una función constante, y hay algunos ejemplos un poco más sofisticados. Como último ejemplo de este concepto introductorio de función es definir la función f de x igual a e a la x. Bien. Esta función obviamente va definida de los números reales en los números reales. Vamos a hacer un ejercicio práctico con este. Vamos a sacar su dominio y su imagen. ¿Sí? Primero pues vamos a comprobar que efectivamente es una función. Entonces tomemos un x que pertenezca a los reales. Entonces obviamente e a la x pertenece a los reales. Por lo tanto esa función queda perfectamente definida. Decimos que f de x es igual a e a la x y pues no se sale de nuestros parámetros. Y por último vamos a probar que esto está bien definido. Supongamos que x1 es igual a x2. ¿Eso qué significa? Que podemos trabajar esta expresión x1 sobre e a la x2. ¿Qué ocurre con esto? Entonces por propiedad de los exponentes esto sería e a la x1 menos x2. Pero por hipótesis sabemos que x1 es igual a x2, es decir, esto es e a la 0. ¿Y esto cuánto me dio? 1. ¿De dónde partimos? Partimos de que e a la x1 sobre e a la x2. ¿Esto cuánto valió? 1. Lo que comprobaría que e a la x1 es igual a e a la x2. ¿Y qué es esto? Esto es f de x1. ¿Y qué es esto? f de x2. Aquí hemos comprobado que efectivamente la función exponencial de Euler está bien definida. ¿Cuál es su dominio? Pues como e es un número positivo, esta expresión siempre va a ser positiva. Por lo tanto, el dominio de nuestra función, pues ya sabemos que son los reales, y la imagen de nuestra función van a ser los reales positivos. ¿Bien?
Esto es como para que lo tengamos en cuenta, y esto es como forma de calcular dominios e imágenes en cualquier función. Muchas veces nos podrán colocar ejemplos o ejercicios donde tengamos que hallar el dominio y la imagen de dicha función. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios un poco complejos donde haya que hallar el dominio y la imagen, y posteriormente vamos a hablar de unas propiedades supremamente importantes que están dentro de los conceptos de función. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.